Bienvenidas y bienvenidos. Un saludo muy especial, una vez más, a quienes han aceptado la invitación a conectarse con la filosofía, con el pensamiento, con el estudio, en este nuevo encuentro, en este nuevo espacio de debate, impulsado por la Red Foucault en la web Latinoamérica. Soy Óscar Espinel, profesor del Departamento de Filosofía de Uniminuto, Universidad de Colombia, con su sede principal en Bogotá. La Red Foucault en la web Latinoamérica es una iniciativa creada y soportada por investigadores e intelectuales del Centro de Investigaciones Filosóficas CIF-CONICET de Buenos Aires. También se une a esta red la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, Uniminuto de Colombia, la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, la Universidad Austral de Chile, la Universidad Central de Quito, Ecuador, la Universidad Federal del Río Grande do Sul, Unicinos, la Universidad Estadual de Campinas, de Brasil, y la Universidad de la República de Uruguay. En esta ocasión nos reunimos para continuar pensando los problemas del presente desde las herramientas teórico-metodológicas que nos ofrece la filosofía, tal como ha sido el ritmo y el estilo y el tono dado en estos últimos meses alrededor de la red. Hoy seguimos con una reflexión que hemos titulado Borges, una peripecia filosófica, a propósito de la reciente publicación del texto del profesor Samuel Cabanchik, titulado La redención de la realidad, Borges, una peripecia filosófica. Este texto ha sido publicado por Udeva en julio del presente año. Para ello nos acompañarán la profesora Paloma Lastres desde Perú, el profesor Mauricio Mancilla desde Chile y el profesor Juan Carlos Pereda desde México. Asimismo, luego de las presentaciones que tendremos al inicio de este espacio, le pediremos al autor Samuel Cabanchik y a su editor, el profesor Luis Quevedo, para que nos puedan dirigir algunas palabras respecto o con relación a la publicación. La coordinación general del seminario está a cargo de Constanza Serratore, del CIF, Centro de Investigaciones Filosóficas de Buenos Aires, Óscar Pulido, de la UPTC, y Alberto Constante, de la Universidad Nacional de México. Recuerden que pueden seguir la información del seminario, esta actividad y las demás actividades de la red a través del canal de YouTube y a través también de la página de Facebook. Todos ellos lo pueden encontrar con el nombre Foucault Latinoamérica. Una vez más, bienvenidos y bienvenidas. Voy a pasar ahora la palabra a Yerko Manzano, quien estará a cargo de la moderación de este encuentro, junto con Ana Laura Vallejo. Muy buenas tardes y buen encuentro. Muchas gracias, Óscar, y buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Yerko Manzano, soy profesor de la Universidad Austral de Chile y doctorando en el University College London. Y por supuesto integrante de la red Foucault Latinoamérica por Chile. La mesa redonda de hoy tiene por motivo el libro recientemente publicado de Samuel Cabanchik, titulado Redención de la realidad, Borges, una peripecia filosófica, publicado por Eudeva. Y vamos a contar con tres expositores, la profesora Pamela Lastres, los profesores Mauricio Mancilla y Juan Carlos Pereda van a disponer de 15 minutos aproximadamente para exponer sus comentarios sobre el texto, y acto seguido tendrán lugar las palabras del editor del texto, el señor Luis Quevedo, y también, por supuesto, del autor, el señor Samuel Cabanchik. Finalmente, los últimos 25 minutos vamos a abrir el espacio para preguntar, debatir e intercambiar también impresiones en general. Así que primero vamos a escuchar a la profesora Pamela Lastres. La profesora Lastres es filósofa, es profesora de cursos de filosofía y lógica en la Universidad Católica del Perú y en la Universidad del Pacífico en Lima. Se interesa en la epistemología analítica contemporánea y se especializa en la obra tardía de Ludwig Wittgenstein. Escribió la tesis doctoral, la aproximación terapéutica de Wittgenstein al problema del escepticismo filosófico para la Universidad de Salamanca, y es miembro del grupo de investigación en epistemología jurídica y Estado constitucional, y también del Círculo de Investigación en Filosofía Analítica de la PUC. Así que, sin más, profesora, por favor, tiene usted la palabra. Muchas gracias.
Gracias por la invitación. Es un verdadero honor y una satisfacción participar esta tarde de la presentación de una publicación tan original, un libro verdaderamente especial dentro de la sobresaliente producción del gran filósofo y escritor argentino Samuel Cabanchik. Como sabemos, la obra de Borges exhibe un vínculo íntimo entre filosofía y literatura. A explorar estos delicados y profundos vasos comunicantes se aboca La redención de la realidad, Borges, una peripecia filosófica, libro de Samuel Cabanchik que hoy comentamos. Quienes cultivamos las humanidades sabemos que frecuentar la literatura y la filosofía resulta indispensable, no solo para alcanzar una perspectiva, digamos, más lúcida de lo que nos rodea, sino también para forjar un fino espíritu crítico, atento a los temas fundamentales de la existencia humana. Disciplinas humanísticas como la filosofía y la literatura, al tiempo que despiertan y fortalecen nuestra perspectiva crítica, nos invitan a redescubrir lo extraordinario en lo ordinario. Este es un elemento muy bien explorado y diría que explotado en este ensayo de Samuel Cabanchik. Si tuviera que subrayar una de las principales características o sello distintivo de los 3 capítulos que conforman esta obra, diría que han sido pensados desde un feliz maridaje, desde una intersección fecunda de literatura y filosofía. Desarrollaré brevemente este punto. Como señala el autor, no se trata de adjudicar un sistema filosófico a la producción literaria borgiana. En el caso de Borges, la literatura convoca a la filosofía, esa rama de la literatura fantástica, pero no porque aspire a garantías, sino para permitirse la duda, como dice Samuel Cabanchik. En efecto, Cabanchik sugiere que Borges responde con poemas y ficciones al fracaso de la función representativa del lenguaje. El autor muestra, además, de qué maneras reacciona Borges a la exigencia de comprender la realidad y muestra cómo le toma el pulso creativamente a nuestra conexión con ella. El lenguaje, sentencia Cabanchik, nos hace poetas y filósofos, y en la literatura filosófica de Borges encontramos la adopción de una perspectiva, como él dice, poético-filosófica. Afirma Cabanchik, lo cito aquí, la voz poética es la armonía fundamental de la polifonía, fin de la cita, de Jorge Luis Borges. Voz poética y ficciones, continúa el autor, y lo cito nuevamente, nos proveen de símbolos e imágenes cuya potencia es convergente con la que puede aportarnos una filosofía especulativa, fin de la cita. Pero también podemos decir que la filosofía de Borges se expresa como literatura. Y nuevamente cito un pasaje formidable de este ensayo. Dice Cabanchik, la poesía responde a una pregunta informulada. La filosofía formula la pregunta aun cuando encuentre la paradoja como respuesta. Fin de la cita. En la poesía, Borges halla la vida abierta. Cabanchik descubre en los versos de Borges una advertencia, que la totalización es prepotente y que esta ansia de generalidad, por decirlo en términos de Wittgenstein, falla en aprehender lo más importante cuando procura capturar la vida en palabras. Así pues, sobre este maridaje concluye Cabanchik que, cito nuevamente al autor, Borges hizo de la filosofía literatura y de la literatura una filosofía. Fin de la cita. Borges, en efecto, nos legó una obra literaria con un trasfondo metafísico. Otro rasgo destacable de esta obra es que se encuentra impregnada por la mirada del filósofo, no podía ser de otro modo, o de una manera más amplia del humanista, especialmente preocupado por los temas que más interpelan a los seres humanos, el amor, la muerte, el tiempo, Dios. ¿Cómo trata Borges los problemas filosóficos? Esta es una de las preguntas más interesantes exploradas por el ensayo que hoy estamos comentando. En la obra de Borges se puede, cito otra vez a Samuel Cabanchik, identificar una dimensión filosófica de ciertos problemas, y creo que tiene toda la razón. Por ejemplo, el problema del infinito y su inteligibilidad, que es cuidadosamente trabajado en la sección El infinito y sus caras. Pero mi sección favorita de este estudio es Creación, Sueño y Realidad, las ruinas circulares y el golem. En ella, Cabanchik realiza un magnífico análisis comparado del argumento cartesiano del sueño y de las ruinas circulares, famoso cuento de Borges recogido en Ficciones. Cabanchik muestra que este relato puede tomarse como
lo cito nuevamente, una desconstrucción del argumento cartesiano del sueño, fin de cita, pero también como una refutación de las aspiraciones cartesianas. Como Descartes, Borges se rinde ante el asombro de la indistinción entre vigilia y sueño, realidad y ficción. Igualmente, remarca sus límites difusos. Pero en Borges el cuerpo, y no el pensamiento, queda como criterio de existencia. Este es un hallazgo muy interesante. De allí se desgaja, y cito a Cabanchik, una certeza del cuerpo vinculada con el cuerpo mismo y no con el pensamiento acerca del cuerpo. Fin de la cita. Cabanchik argumenta que Borges se compromete con un realismo corporal, como lo llama él, postura en la que la evidencia de la existencia se centra en el cuerpo. Contra Descartes, Borges plantea que de la existencia no cabe tener certeza. Muestra que en las ruinas del cogito prevalecen, cito nuevamente al autor, la circularidad y la incertidumbre. Fin de la cita. Otro tema rigurosamente tratado en este estudio es el del tiempo. Cabanchik argumenta que la cuestión del tiempo es un hilo conductor del pensamiento de Borges, y en sus términos, el horizonte metafísico de su literatura, afirma. Y presenta los principales elementos constitutivos de la borgiana filosofía trágica del tiempo. Las filosofías trágicas, apunta Cabanchik, son aquellas que, y lo cito nuevamente, conceden al tiempo un estatuto irreductible como parte esencial de la realidad. Fin de la cita. Mientras que las filosofías no trágicas hacen, cito, del tiempo una mera delusión o un ordenamiento abstracto de nuestras representaciones. Fin de la cita. Borges no se contenta con una reconciliación entre tiempo y eternidad, aspira a vencer al tiempo. Y aunque no la asuma explícitamente, parece favorecer una perspectiva trágica, en el sentido antes señalado. También es desarrollado el tema de la muerte, mostrándonos que hay ambivalencia en ella y esperanza de redención. La muerte significa simultáneamente trascendencia y olvido. Cabanchik anota aquí que el sentido de la muerte varía según se refiere a la de uno mismo o a la del prójimo. Y desde luego, tampoco podía faltar el tema del amor, algo tan deseado como temido, pero también preñado de ambivalencia. El amor, afirma Cabanchik, es simultáneamente promesa y fracaso de redención. Numerosos son los filósofos cuya influencia en la obra de Borges analiza este ensayo. No puedo dar cuenta de todos aquí. Al destacar la predilección borgiana por el idealismo, descubre Cabanchik que Borges extrae las consecuencias del giro idealista con mayor rigor que el mismo Berkeley. Pero también evalúa nexos menos conocidos, como la inspiración que podría haber obtenido Borges de Alfred Whitehead, en caso de haber tenido la oportunidad de estudiar mejor su obra, particularmente Proceso y Realidad. Me quedo con una pregunta, más bien una curiosidad. ¿Por qué Spinoza, con el gran interés que despertó en Borges, no es mencionado en este estudio? En cierta conferencia, como sabemos, declaró Borges, creo que Berkeley sí fue querible, pero Spinoza lo es más. Bueno, este trabajo, original, profundo y me atrevo a decir pionero, sirve para echar luces sobre el poco explorado vínculo entre literatura y filosofía. La presente investigación no solo resulta valiosa por sí misma, sino que abre un nuevo espacio para la reflexión y la discusión. No exagero, pues, al afirmar que un ensayo como este se encuentra entre las mejores expresiones de la producción intelectual de esa parte del continente y además en español, algo realmente encomiable y necesario. Es un libro imperdible y un deleite. Y muchas gracias. Muchas gracias, profesora Lastres. Vamos a continuar ahora, vamos a escuchar al profesor Mauricio Mancilla. El profesor Mancilla es licenciado en Filosofía por la Universidad Austral de Chile y es doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Desde comienzos de 2021 es profesor del Instituto de Filosofía y actualmente es decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral de Chile. Ha publicado diversos trabajos sobre filosofía contemporánea, en especial vinculados a la hermenéutica, a la biopolítica y a los estudios visuales. Doctor Mancilla, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Yerko. Quisiera comenzar saludando afectuosamente a todas y a todos quienes se han sumado a esta actividad y agradecer en especial al grupo que coordina la red
Foucault en la web latinoamericana, por haberme regalado el honor de participar en la presentación del último libro de Samuel Cabanchik. A quien le envío un abrazo afectuoso a la distancia desde Valdivia y agradezco su minuciosa lectura de la obra de Borges, que me ha permitido tener una nueva imagen de su vasto universo. Sin más preámbulo, vamos a esta redención de la realidad. Entre las páginas del libro de Cabanchik, el lector encontrará un interesante recorrido por la obra de Borges y sus textos más destacados. Esta exploración permite ver la evolución del autor, tanto como su necesidad de tratar diversos temas a lo largo de los años, sin dejar de lado, por supuesto, aquellos elementos que siempre ocuparon su imaginario: el laberinto, el tiempo, la infinitud, la eternidad y el lenguaje. En el libro, el lector se encontrará con pequeñas imágenes que le ayudarán a contextualizar la obra de Borges, dándole un toque casi mágico a esta experiencia. Casi al final de la obra, Cabanchik nos encontramos con una de sus tesis que quisiera mirar con atención. Borges, dice Cabanchik, hizo de la filosofía literatura y de la literatura una filosofía. Y como ha reseñado también Pamela recién, la voz poética es la armonía fundamental de su polifonía. Siguiendo esta tesis, en el contexto de esta presentación, quisiera abordar la estrecha relación entre literatura y filosofía. ¿Tiene la literatura algo que decirle a la filosofía? ¿Podemos filosofar con la literatura? Como más de alguien ha afirmado, la literatura es el fantasma en el armario de la filosofía. Muchos filósofos han buscado expresión a través de ella. Si bien a menudo se argumenta la división entre filosofía y literatura, como bien muestra Cabanchik de la mano de Borges, la abstracción o el pensamiento representacional no es la única forma de pensar. La literatura tiene una historia que une su destino con el de la filosofía. Ambas son producto del ansioso deseo del hombre por encontrar respuestas a las preguntas esenciales. Esta tensión, amistad, que caracteriza la relación entre literatura y filosofía, tiene raíces lejanas. Los primeros pensadores griegos, quienes fueron, por supuesto, precursores de los filósofos, como Homero y Hesíodo, interpretan de manera literaria la visión del universo antiguo, la posición de los dioses y, por supuesto, el lugar del hombre en el cosmos. Parece que la poesía es la forma más adecuada de expresarlo. Los rasgos literarios también están presentes entre los filósofos presocráticos, los cuales se expresaban a través de un discurso donde no se distingue lo filosófico de lo poético. Por ejemplo, Heráclito, que tanto gustaba a Borges, en lugar de una declaración directa, a menudo usa la metáfora para encontrar el cambio perpetuo y la lucha de los opuestos que generan armonía. A Platón se le atribuye el inicio de la disidencia que opone la filosofía y a la poesía. Él es quien, a través de Sócrates, destierra definitivamente a todos los poetas de la República. Allí se describe al poeta como el otro del filósofo. Al poeta le representa la emoción y no la razón, la inspiración y no el conocimiento. Teniendo esta clásica discusión, me parece que Cabanchik encontró el hilo del cual tirar en esta discusión. En la introducción nos advierte, abre comillas, la postulación de un Borges filósofo no refiere tanto a la presencia de las muchas fuentes filosóficas frecuentadas por el autor, ni pretende atribuirle un sistema filosófico a su literatura. Se trata más bien de interpretar que esta misma literatura responde a una exigencia propia de la filosofía, a la filosofía como exigencia. ¿Cuál es la comprensión y expresión de nuestra conexión con la realidad? Hasta ahí la cita. Esto tiene una profunda actualidad. Hoy, siguiendo a Merleau-Ponty, podemos afirmar que la tarea de la literatura y la filosofía ya no se pueden separar. La expresión filosófica asume las mismas ambigüedades que la expresión literaria. Hay dos formas de abordar el problema de la relación o de esta estrecha relación entre filosofía y literatura. La primera, bastante natural, consiste en buscar las lecciones morales que da la literatura, la poesía o la novela. Esto es lo que hoy practica, por ejemplo, Martin Nussbaum y Paul Ricoeur.
La segunda vía se orienta hacia la relación entre filosofía y poesía, en la medida que la poesía, analizada filosóficamente, permite acercarse a una experiencia reflexiva alternativa. Aquí pensamos, por ejemplo, en María Zambrano, que por su estilo de pensamiento se acerca intensamente a la poesía. Zambrano, reflexionando sobre la condena platónica de los poetas, subraya que si queremos hacer justicia a toda poesía y todo pensamiento en Oriente y Occidente, debemos admitir que la razón no puede reducirse a la racionalidad intelectual. Otro pensador como Jean-François Marquet, en su libro Espejos de Identidad, la literatura perseguida por la filosofía, habla de manera conmovedora de cómo el filósofo es asesinado en la casa del escritor. En la medida que, abre comillas, todo gran escritor lleva consigo un filósofo, afortunadamente abortado y generalmente con pleno conocimiento de los hechos. Hasta ahí la cita de Marquet. ¿De quién habla Marquet? Pareciera ser Borges. Ahora bien, la palabra redención, que está en el título de la obra de Cabanchik y que viene del latín, significa acción y efecto de librar a una persona de una obligación. Por ejemplo, librar de la esclavitud o del secuestro a cambio siempre de un precio. Por ello me pregunto, ¿cuál es el precio que se paga en esta redención de la cual nos habla Cabanchik? En una parte del libro nos habla del efecto transformador de la redención de la realidad a través del lenguaje, en el que ya no subsiste la distancia representativa y donde la realidad habla por nosotros. Como bien señala en ese fragmento Cabanchik, Borges legó una literatura prolífica que paradójicamente se distingue por su nostálgico amor a lugares míticos o mínimos. Buenos Aires, el sur, Islandia, Inglaterra, el lejano oriente, ciertos patios y esquinas que parecen emerger en cada momento de su obra. Un gran entusiasta de la mitología y de las lenguas nórdicas, Borges presenta en cada uno de sus escritos siempre enigmas ontológicos. Y a la inversa, una historia o un poema de Borges a menudo toma la forma de un tratado. Fue un hombre de ficción y de literatura, pero paradójicamente preferido por los semióticos, filósofos, matemáticos y también los mitólogos. Borges ofrece la perfección de su lenguaje por la amplitud de sus conocimientos, por el universalismo de sus ideas, por la originalidad de sus ficciones. Borges ha sido promocionado además como el más grande erudito del siglo pasado con buenas razones, y a la luz de la lectura de sus escritos, qué duda cabe. Borges dijo que se enorgullecía alguna vez menos de su escritura que de su lectura. Y es cierto que muchas veces sus imitadores son malos escritores, mientras que un verdadero borgiano se caracteriza por la calidad de su lectura. Por ello me atrevo a decir que Cabanchik es un verdadero borgiano. Como lo han mostrado Laura Rosato y Germán Álvarez en su libro Borges, libros y lecturas, donde han encontrado más de 800 libros pertenecientes a la colección personal del escritor, y que donó durante su etapa como director en la Biblioteca Nacional, allí en el antiguo edificio que estaba en la calle México, son una serie de libros con anotaciones, están subrayados, con marcas, y que la mayoría de los casos hechos por Borges y por su madre, Leonora Acevedo, donde revisó los mejores textos de la literatura universal, lo cual devela que Borges no solo era un gran lector, sino que un escritor que escribía a partir de los libros que leía. Obviamente no como un Pierre Menard reescribiendo el mismo texto, sino como un buen hacedor utilizando esas lecturas en una suerte de alquimia para crear textos únicos. Su escritura establece un cierto estilo que combina y a veces desdibuja hábilmente géneros que son prácticamente incompatibles. Asimismo, la poesía de Borges no puede separarse del resto de su obra. Allí también encontramos los mismos temas: el laberinto, el caos del mundo, los dobles, la transmigración de las almas, la anulación del ego, el panteísmo, el eterno retorno a la memoria y, por supuesto, esa constante oscilación entre un universo intelectualizado y, por así decirlo, un universo nostálgico, donde Borges evoca repetidamente
el Río de la Plata, algún suburbio de Europa, así como la desconcertante inmensidad de la Pampa. En su texto Los teólogos, Borges narra el momento en que los unos entraron a caballo en una biblioteca monástica y señala, abre comillas, rompieron los libros incomprensibles, los vituperiaron y los quemaron, acaso temerosos de que las letras encubrieran blasfemias contra su Dios. Ardieron palimpsestos y códices, pero en el corazón de la hoguera, entre la ceniza, perduró casi intacto el libro 12 de la Civitas Dei, que narra que Platón enseñó en Atenas y que al cabo de los siglos todas las cosas recuperaron su estado anterior, y él, en Atenas, ante el mismo auditorio, de nuevo enseñará esta doctrina. Hasta ahí la cita. Concluyo esta presentación con estos versos porque Borges, siguiendo lo que nos ha mostrado Cabanchik, me parece que nos abre paso a modos más amplios de comprensión histórica. Siempre cabe la posibilidad de nuevas perspectivas y por eso mismo siempre cabe la posibilidad de aumentar nuestro conocimiento sobre los otros y el mundo, ojalá para dar cumplimiento a los ideales que constituyen a toda comunidad. Recuperar este imperativo es una invitación a pensar la comunidad en sus actuales configuraciones, conflictivas y complejas, y para ello la obra de Borges proporciona no solo un antídoto ante la representación, sino a la luz de los lamentables hechos ocurridos en Chile este fin de semana, una visión que no reivindica paradigmas trasnochados como el etnonacionalismo o los fundamentalismos políticos religiosos, sino al contrario, asienta la comprensión desde las manifestaciones intersubjetivas de los actores que constituyen y proyectan la comunidad. Muchas gracias, sobre todo al profesor Cabanchik. Muchas gracias, Mauricio. Vamos a continuar con el profesor Juan Carlos Pereda. El profesor Pereda obtuvo la licenciatura en Filosofía y Ciencias de la Educación en Montevideo, Uruguay, y la maestría y el doctorado en la Universidad de Konstanz en Alemania. Es investigador emérito del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, y es investigador emérito también del Sistema Nacional de Investigadores. Sus principales líneas de investigación son la ética, la epistemología y la filosofía de la cultura. Entre sus publicaciones destacamos Debates de 1987, Conversares Humanos de 1991, Razón e Incertidumbre de 1994, Vértigos Argumentales también del 94, Sueños de Vagabundos, un ensayo sobre filosofía moral y literatura de 1998, Crítica de la Razón Arrogante de 1999, Los Aprendizajes del Exilio del 2008 y Sobre la Confianza del 2009. Damos la palabra al profesor Juan Carlos Pereda. ¿Me oyen ahora? Sí. Quiero comenzar con dos tipos de agradecimientos. El primero es un agradecimiento a la persona con la cual más o menos me he intercambiado correos, que es Constanza Serratore, y también al señor, al filósofo Eduardo Castro, a quien yo no conocía y lo acabo de conocer. Y me parece que es magnífica esta idea de una red porque nuestras comunidades filosóficas están por completamente separadas y de alguna manera no sabemos qué hacen los unos con los otros. No sabemos nada de lo que sucede en México, sabemos poco de lo que sucede en Argentina, en Perú, en Chile. Por lo tanto, me parece una idea magnífica esta red. Y mi segundo agradecimiento es, por supuesto, a Samuel Cabanchik por haber escrito un libro excelente y por haberme invitado a comentar ese libro excelente. Cabanchik, al comienzo de su libro, alude a una frase de Borges sobre Unamuno
Y en esa frase nos dice que Unamuno, dice Borges, el joven Borges, es un sentidor de la dificultad metafísica. Y más adelante, casi 2 páginas después, Cabanchik introduce la idea de que la dificultad metafísica de que habla Borges respecto de Unamuno es en realidad una perplejidad metafísica. Bueno, yo pienso que el libro de Cabanchik, este libro excelente, como he dicho, La redención de la realidad, se puede pensar como una redención de la realidad a través de sentir perplejidades. Perplejidades le sirven a Cabanchik para abrir puertas entre las cosas y las personas, pero también para abrir puertas en el interior de cada persona. Sentir perplejidades es algo mucho más difícil de lo que solemos pensar, porque solemos aprender a enfrentar problemas, conflictos, pero no a enfrentar lo perplejo. La perplejidad en general nos asusta porque nos desorienta y nos obliga a repensar de nuevo lo que ya pensamos y situarnos de nuevo en una cierta zozobra, pero no hay zozobra verdadera sin sentir perplejidades. La perplejidad, por eso, introduce algo así como agujeros que permiten mirar de otra manera, girar perspectivas para, como señala Cabanchik respecto de Borges, redimir la realidad. En el excelente libro de Cabanchik, yo encontré casi a cada página esto, una reconstrucción de perplejidades respecto de la obra de Borges. Lamentablemente me voy a limitar a 5 de estas perplejidades que Cabanchik encuentra en Borges y que de alguna manera iluminan posibles teorías filosóficas y posibles maneras de investigar y redimir la realidad. Las 5 perplejidades que rápidamente voy a recorrer son la perplejidad frente a los arquetipos fugaces, la perplejidad de captar lo real a través de lo irreal, la perplejidad de lo que aparentemente no acontece en el acontecer, la perplejidad de que el conocimiento solo se lleva a cabo deformando, y la perplejidad del duelo que separa y une. Comienzo entonces con la primera de estas perplejidades, desde sentir perplejidades que nos propone Cabanchik. La perplejidad de los arquetipos fugaces. Y él comienza justamente su libro con una idea que está constantemente en Borges, que es la rosa, que de alguna manera es lo más fugaz, porque todos sabemos que una rosa dura unos pocos días, a lo más, pero al mismo tiempo la rosa como arquetipo. Y aquí nos encontramos con esa vieja paradoja
de lo contingente, de lo precario, que sin embargo acaba por ser lo más duradero. Es decir, lo perecedero que no perece. En la idea de Cabanchik muestra esta paradoja de la rosa como arquetipo, o si ustedes quieren, el arquetipo que es fugaz y a la vez permanece en varios de los poemas más famosos de Borges. Pero no en esta breve presentación no quiero detenerme en ninguno de esos poemas, porque uno cuando lee a Borges parecería que ya no quiere hablar más sobre Borges, sino simplemente releerlo. Y entonces voy a tratar de resistir esta tentación y seguir un poco con mi lista de ese sentir complejidades que nos plantea Cabanchik. La segunda complejidad es lo real que se redime, que se conoce mejor, que se reconstruye mejor a través de lo ideal o a través de lo no real. Aquí está el cuento famoso de Tron y también el cuento de Funes el Memorioso, donde hay aquí como una oposición. Por un lado, se sacrifica el lenguaje a favor de lo real, puesto que Funes no abstrae, sino que de alguna manera constantemente replica lo más particular de lo real, y en Tron, que es la lengua, en cambio, la que manda. La lengua se vuelve, de alguna manera, la instigadora o la fuente de la realidad. Y entonces tenemos aquí ese contraste entre el lenguaje como una simple copia de lo real y el lenguaje como la producción de lo real. Y creo que Borges, que además de ser un escritor brillante, era un pensador astuto, lo que nos quiere decir que el lenguaje es eso y otras cosas más. Es tanto, recoge lo real como lo funda, como lo genera. La tercera complejidad es la complejidad de lo que aparentemente no acontece en el acontecer. Aquí, por ejemplo, tenemos que cuando leemos un poema, dice Borges, el poema al mismo tiempo no acontece porque está fijo y al mismo tiempo es inagotable. La luna de las noches no es la luna que vio el primer Adán. Mírala, es tu espejo. Es decir, en cada lectura nos vamos reconformando a nosotros mismos. Es decir, en el acontecer somos y no somos los mismos.
Voy ya rápidamente a la perplejidad que nos plantea todo conocimiento. Lo que se conoce porque lo deformamos. Dice Camanchik, el ideal del conocimiento supone que se accede a lo real sin deformaciones, pero no hay garantías. En su propio impulso hacia el conocimiento, la razón tiene que habérselas con deformaciones. Es decir, al mismo tiempo tenemos el impulso o el ideal del conocimiento que supone acceder de inmediato a las cosas mismas, el viejo grito filosófico de ir a las cosas mismas, y al mismo tiempo saber que todo conocimiento es mediado, que todo conocimiento en algún sentido es una deformación o si ustedes quieren algo menos escandaloso, una perspectiva sobre la realidad. ¿Y por qué esto? Porque la razón misma, cuando conoce, tiene que habérselas ella misma con historias, con perspectivas, con deformaciones. Para Borges, según Cabanchik, es la misma razón la que contiene o crea estas deformaciones. La razón crea monstruos, por ejemplo, el infinito. Borges, lo cito, a través de Cabanchik, el vertiginoso regressus ad infinitum. Por ejemplo, como dice el mismo Borges, tal verso nos conmueve por tal motivo por tal otro motivo, y así sucesivamente. Conocer es reconocer, pero es preciso haber conocido para reconocer, y así sucesivamente. Es decir, en todo conocimiento hay esa paradoja, y eso es lo que vuelve a todo conocimiento un conocimiento, por decirlo así, de paso, un conocimiento falible. Y la quinta perplejidad de esta lista de perplejidades que yo he hallado en el libro que he querido subrayar en el libro de Cabanchik, muchas otras, pero la quinta que he querido subrayar es la idea del duelo, que en Borges es como una corriente que va en una dirección diferente a la dirección del idealismo. Yo pienso que es esa idea del duelo entre gauchos o entre esa visita que con frecuencia Borges hace hasta el siglo XIX, pienso que es una perplejidad mayor y que de alguna manera es como el contracanto de todas las otras perplejidades, porque es un duelo que separa, al mismo tiempo une, es un duelo que de alguna manera nos muestra lo importante de la vida y lo importante de la muerte. Es una idea de que de alguna manera pienso que podría ser el tema del siguiente libro de Cabanchik.
como de alguna manera esa visita del más refinado, quizá, de los escritores de la lengua española del siglo XX, esa visita hacia hacia un mundo completamente otro, es también una forma de invitarnos a eso que he querido resaltar en esta presentación del libro de Cavanchic. No podemos pensar sin enfrentarnos con la perplejidad. No podemos pensar rigurosamente sin tener esa relación extraña que tenemos con la desorientación, con esa desorientación profunda y rigurosa que es la perplejidad. Espero no haberme excedido demasiado en estas palabras y vuelvo a agradecer mucho a quienes me han permitido decir estas pocas ideas sobre el excelente libro de Samuel Cavanchic. Muchas gracias, profesor. En nombre de la Red Foucault en la web Latinoamérica, quisiéramos agradecer a la expositora Pamela Lastres y a los profesores Mauricio Mancilla y Juan Carlos Pereda. De verdad, sus ideas han sido muy, muy valiosas para nosotros y estamos felices de contar con sus intervenciones. Ahora quisiera pasarle la palabra a mi colega Ana Laura Vallejos, quien es profesora de filosofía, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y es doctoranda en la misma institución bajo la dirección del doctor Castro y también del doctor Cavanchic. Así que, Ana Laura. Muchas gracias, Yerko. Muchas gracias a Constanza y a toda la Red Foucault en la web Latinoamérica por esta invitación. Bueno, es un placer para mí formar parte de esta actividad y en este momento pedirle al señor Luis Quevedo de la editorial Eudeva que nos dirija unas palabras que nos ilustren acerca del proceso de edición del libro de Samuel Cavanchic y su relevancia para nuestro continente. Señor Quevedo. Bueno, muchas gracias a Ana Laura, muchas gracias Previa, a Constanza y a Edgardo también, que se ocuparon de la organización y de toda la logística necesaria para que esta muy buena reunión, de la cual estoy siendo partícipe gracias a la generosidad de ustedes y de la red Foucault de América Latina, se pueda realizar. Esta es una red en el buen sentido de las palabras redes, ¿no? A veces las redes se utilizan con un sentido de comunicación superficial o de comunicación falsa, pero esta me parece que esta red, como las hay otras, por suerte, viene a reivindicar el espíritu de la red. Ustedes fíjense de cuántos países estamos aquí reunidos, conversando como si estuviéramos en un café, tomando un café de temas tan importantes y con los cuales yo estoy aprendiendo tanto, ¿no? Yo soy un lector de Borges y como tal, y Samuel también, y como tal, iniciamos hace mucho tiempo algunas conversaciones respecto de las lecturas de Borges, de los cuentos, de los poemas. Y Samuel tomó el tema y desarrolló este magnífico libro. Este es un libro de los cuales nosotros nos sentimos muy orgullosos, y viéndolos y escuchándolos a ustedes hablar de las impresiones que les causó, de las opiniones, las reflexiones y las ideas que les despierta el texto, me parece que es un libro que cumple su cometido. Porque un libro es una conversación. Un libro nunca termina de estar escrito hasta que no hay un lector que lo lee, lo recoge, lo mastica, lo aprehende, ¿no? Y si es posible lo conversa y lo transmite. Un libro es eso, un libro es un diálogo. Un libro no solamente
lo que escribió el autor, en este caso la magnífica escritura de Samuel, y tampoco el tema y el contenido del que se trata, en este caso la extraordinaria obra de Jorge Luis Borges. ¿Qué diría Borges si estuviera participando en esta red, en esta reunión? ¿Y qué hubiera dicho cuando hubiera visto publicado el libro de Samuel? Yo creo que le hubiera divertido mucho, en una primera instancia, porque Samuel lo llama redentor, nada menos que a un agnóstico que ha hecho de ese agnosticismo todo un tema en su obra y en su literatura. De repente Samuel ve que hay un redentor de la realidad. En segunda instancia me parece que Borges estaría muy complacido, porque era por sobre todas las cosas, él era un jugador de las palabras, pero era un jugador de la diversión, ¿no? Se reconocía cobarde, pero era muy valiente cuando escribía porque era muy pendenciero. El lector desprevenido, Borges le cambia todo el tiempo las reglas del juego, y el lector casi no se da cuenta de que de repente le empezó contando una historia que viene de la enciclopedia no sé tal, como si fuese que le va a hacer un ensayo histórico, y de repente sale disparada para la ficción, y de repente vuelve para la poesía. Era muy valiente, era valiente con el arma que él dominaba, que eran las palabras, y para él todo era literatura. Samuel dice muy bien en el libro que no hay un pensamiento filosófico de Borges, en la obra de Borges, pero hay la utilización de la filosofía como una herramienta para ponerla en función de la literatura. Y él, mira, yo ayer estaba leyendo un cuento de Borges, ¿no? Un cuento que no había leído y que no se conoce mucho, que es un cuento que se llama Avelino Arredondo. Avelino Arredondo es el nombre del asesino del presidente uruguayo Juan Iriarte Borda, que a fines del siglo XIX muere en un atentado, ¿no? Y lo que hace el cuento, es el único presidente uruguayo asesinado en toda su historia, y este Avelino Arredondo, que es un joven del mismo partido Colorado, que es el presidente, por circunstancias que el cuento por supuesto no determina, pero decide que es un acto de justicia matar al presidente. Y en esas pocas páginas, todos los cuentos de Borges son muy breves, se describe con mucho realismo, con mucha minuciosidad, cómo se preparó Avelino para matar al presidente. Y los datos son muy certeros, y es un cuento muy costumbrista, en donde parecería que nada va a suceder, hasta que finalmente mata de un tiro al presidente, en el día de la independencia del Uruguay. Y cuando el presidente cae, dice, ¿no?, ya en el suelo, ya después de haber recibido los balazos, dice: estoy muerto. Estoy muerto es una frase que como últimas palabras nadie podría decir, porque si estás muerto, estás muerto. Es decir, y sin embargo, el presidente dice, y está recogido por los testigos del momento: estoy muerto. Fíjense ustedes que lo único que tiene de ciencia ficción el cuento, en donde están cambiadas las circunstancias, los lugares, las calles, el almacén, etcétera, etcétera, lo único que dice de verdad que recoge la crónica en el cuento de Borges, que parece que es ciencia ficción, es lo único que es real. Él jugaba con la realidad, le encantaba jugar con la realidad, y hubiera participado de esta reunión con nosotros como si fuese un juego más, ¿no? Un juego más también en función de su literatura. Yo creo que Samuel ha escrito un libro bárbaro que se va a leer por mucho tiempo, que vamos a disfrutar, que va a generar muchas conversaciones como esta, muchos análisis como esta, y también muchos momentos de disfrute de la literatura de Borges. Yo les quiero agradecer la minuciosa lectura que han hecho del libro. Los editores nos sentimos muy halagados cuando esto sucede, porque creemos que finalmente el trabajo de publicar, de editar, de dar a conocer, se ha cumplido.
Así que mi primer agradecimiento, por supuesto, es para el autor. El segundo agradecimiento es para la lectura que ustedes han hecho como lectores muy calificados de Borges y de la filosofía de Cabanchik. Y finalmente el agradecimiento es para la red que creo que está haciendo, yo la verdad que no la conocía la red, la conocí por los comentarios de Samuel, creo que están haciendo un trabajo extraordinario, ¿no? Que es poner en valor no solamente la filosofía y la literatura, sino la comunicación y el diálogo entre los lectores. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Luis, editor de Eudeva. Ahora quiero pedirle al autor, Samuel Cabanchik, que nos dirija algunas palabras que acompañen las exposiciones que amablemente nos han hecho nuestros expositores, ¿no? Recordemos que Samuel Cabanchik es doctor en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, especializado en filosofía contemporánea, es profesor desde el año 1983 en filosofía contemporánea y fundamentos de filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es investigador independiente del CONICET y desde hace años trabaja en la elaboración ensayística como textualidad abierta al continuo entre la filosofía y la poesía. Es autor de 15 libros y numerosos artículos y ensayos en medios nacionales e internacionales. En esta ocasión, nos dedicamos al análisis de la redención de la realidad, Borges, una peripecia filosófica. Samuel, tenemos el gusto de escucharte. Bueno, muchas gracias, Ana Laura, un gusto en saludarte en esta oportunidad. Y tengo que comenzar por tantos agradecimientos, ¿no? En primer lugar, agradezco a Edgardo Castro, colega y amigo de aquí de la Argentina, que me haya propuesto que este libro se presente en la red latinoamericana de Foucault, la red Foucault de Latinoamérica, que, como han celebrado quienes me han antecedido en la palabra, es un gran proyecto, una gran realidad, no solo un proyecto, ¿no? Que ya anda, y la verdad que qué buena cosa hicieron con la pandemia, ¿no? Han creado esta red que creo que tiene muchísimo futuro, muchísima potencia y que nos permite esta copresencia latinoamericana que estamos celebrando hoy, ¿no? Por supuesto, a Constanza Serratore, magnífica colega, amiga y también tan eficaz organizadora y coordinadora de todas estas dinámicas de presentación, y a Yerko Manzano Venegas, que ha hecho y hace la apoyatura tecnológica y nos enseña siempre cosas nuevas. Bueno, por supuesto, a los tres presentadores, realmente Pamela, Mauricio y Carlos, qué honor he tenido en tenerlos como presentadores de esta obra, ¿no? Pamela y Carlos son amigos de hace años y grandes filósofos de Latinoamérica. A Mauricio tengo el gusto de conocerlo y de tratarlo en esta oportunidad. Tres miradas, tres lecturas, y esto es también lo que podemos agradecer y celebrar, ¿no? Es la lectura. Eso es algo muy borgiano también, por cierto, como recordaba Mauricio. Y habla, digamos, uno no puede hablar mucho de uno mismo, digo, el autor no puede hablar mucho del libro, menos en presencia de quienes ya han dado testimonio de su lectura. Realmente lo que es fantástico es encontrar cosas nuevas, ¿no? Cuando uno escucha la lectura que alguien ha hecho de la obra, del libro, y bueno, y descubre cosas, acentos. Es decir, hay una reescritura, ¿no? La lectura reescribe. Y bueno, Pamela, por ejemplo, me ha devuelto a Spinoza, que lo olvidé en el libro. Eso me pasó como el poeta de La Luna, ¿no? Del poema de Borges, La Luna, ¿no? Que haciendo un inventario de todo lo real, se dio cuenta que al final se había olvidado de la Luna. Parece que ya tengo ahí un nuevo proyecto, ¿no? Un Borges y Spinoza, para redimirme a mí mismo de ese olvido.
Bueno, por otra parte, en la presentación Mauricio ha hecho eje en las cuestiones en las siempre complejas relaciones entre la literatura y la filosofía, y me parece que es un hilo muy potente. Claro que eso es uno de los hilos que atraviesa este libro, y bueno, yo creo que ese continuo, en la presentación Ana Laura, cuando me introduce ahora en la palabra, destaca, creo que hay un enriquecimiento mutuo, digo, de la literatura y la filosofía en general, y en la obra de Borges eso se celebra muy potentemente, ¿no? Es decir, hay un filosofar literario y hay una literatura muy filosófica en su sentido último. Claro, ahí cabe siempre una pregunta, que es si Borges mismo es una fuente filosófica para la investigación filosófica. Yo no voy a pretender ahora responder a esa pregunta, ¿no? Pero tomando ese motivo tan inteligente que nos trae Carlos, de la perplejidad, ¿no? Una literatura que nos aproxima tanto y tan bella e intensamente a la perplejidad, entendiendo que la perplejidad está siempre en el corazón de la indagación filosófica. Yo diría que es una fuente de filosofar, más allá de que no esté dentro del mismo Parnaso en que ponemos, no sé, a Platón, Aristóteles, etc. ¿No? Vamos a hacer la enumeración de los grandes maestros, digamos, de la historia de la filosofía, ¿no? Y Carlos ha puesto hincapié, y ahí me invita a otro proyecto del libro, ¿no? Ya tengo un libro por cada una de las lecturas, ¿no? Pero bueno, esto lo vamos a dejar ahí para bien de la humanidad, van a quedar tal vez solamente en fantasía. Es decir, en Borges y la filosofía, en Literatura y Filosofía, parte 2, debido a la incitación de Mauricio, y la de Carlos, ¿no? Realmente creo sinceramente que de las claves, yo lo que intenté hacer con el libro es construir una clave de lectura filosófica para el conjunto de la obra de Borges. Este es el resultado de ese intento. Digamos, el libro que estamos presentando es el resultado de ese intento. Ahora, de esas claves, la clave de los duelos son una clave realmente decisiva, y efectivamente se produce, Carlos lo mencionó como un contracanto entre la clave esa y las otras claves quizá más integradas a la atribución de filosofía a la obra de Borges, ¿no? Idealismo, realismo, platonismo, aristotelismo, bueno, etcétera, ¿no? Pero en el caso de los duelos, en el caso de esos enfrentamientos, ahí hay una clave también política, y ahí podríamos tener la introducción a una lectura de Borges como un pensador político. Curiosamente, uno podría pensar en relación a Borges. Y en la Argentina se habla mucho de la grieta, ¿no? Desde hace unos cuantos años. Tal vez no solo en la Argentina, por supuesto, ¿no? Es decir, a lo mejor la vamos exportando también, ¿no? Parece que el planeta se va contagiando no solo de este virus que nos ha dado la última pandemia, sino también de la grieta. Bueno, en fin, como sea, la matriz, el motivo de los duelos como un motivo de pensamiento en la obra de Borges, yo diría que es un lugar político de la obra de Borges, porque allí se muestra que cada uno de los dos duelistas en un duelo encuentra parte de su verdad en el otro, y eso ya de por sí cambia la situación de la grieta. Es decir, duelo contra grieta sería, por decirlo de alguna manera resumida. Así que también ahí me parece que hay mucho por retomar. Bueno, yo estoy inmensamente agradecido porque tanto Pamela como Mauricio como Carlos han sido muy elogiosos para con el libro. Agradezco una vez más, como lo hice en otras oportunidades, a Luis Quevedo por haberme incitado prácticamente a la escritura de este libro, y después, bueno, agradezco su resignación a publicarlo. Cuando ya no, tal vez no, por amistad, ya qué le otra cosa cabía hacer, ¿no?
Bueno, así que la verdad que nada, espero no haberme olvidado de ningún agradecimiento de todos los que debía realmente y sinceramente en esta recorrida que hice. Por supuesto, a la red la red es un ente abstracto desde ese punto de vista, ya que estamos borgianos hoy como para andar agradeciéndole. Lo que uno agradece es la existencia de la red, y a través de ello agradece a quienes la propician, la sostienen, la impulsan, y que están aquí presentes, y ya he mencionado. Y a todos los amigas y amigos que están conectados en estos momentos en la transmisión sincrónica, pero como dijo Edgardo, dejamos un saludo a la posteridad para todos aquellos que nos visitarán en la emisión asincrónica que podrán hacer a través de la página, del canal de la red, en la otra red, ¿no? En la red esa de la virtualidad, ¿no? Es una red en la red. Bueno, nada, no tengo más que agregar en estos momentos, simplemente un saludo a cada una y cada uno de los presentes, a quienes están conectados, y bueno, sí, no sé si hay algo más previsto. Muchas gracias, profesor. Bueno, le agradecemos por su generosidad, por sus palabras y por supuesto también por el bello texto que nos regala. Ahora vamos a abrir el espacio para una parte de preguntas, comentarios. Así que, bueno, en el chat pueden poner su nombre, su país también está bien. Si quieren poner su adscripción institucional, también lo pueden hacer. Y nada, generalmente tratamos de hacer intervenciones de 2 minutos o algo por el estilo. Yerko, me parece que Edgardo tenía una pregunta. Sí, de hecho, me escuchan, ¿verdad? Yo por 2 razones no terminé de leer el libro. Astutamente, digo, una razón personal que Sami conoce, que me ha ocupado gran parte de mi tiempo estas últimas semanas, y otra razón porque, bueno, esperaba los comentarios para tener una lectura, sí, quizá más profunda que la que a uno se le ocurre, y me quedo satisfecho con eso. Gracias, Samuel, por presentar el libro acá. Gracias, Luis Quevedo, también de Editorial Eudeva, por estar acá. Y a pesar de no haber terminado el libro, no terminado de leer, quiero decir, me gustaría sí hacer 2 observaciones. Una es que ustedes saben que hay una célebre conferencia de Foucault de finales de la década del 60, que se titula ¿Qué es un autor? ¿No? Obviamente uno ahí puede hacer todas las vinculaciones con Borges que quiera, y el propio Foucault no tengo dudas que las autorizaría. Pero a mí siempre me pareció que el título de esa conferencia estaba mal, ¿no? Y que esa conferencia debería haberse titulado ¿Qué es un editor? Porque cada vez que aparece un libro, bueno, justo acá tenemos un editor presente, ¿no? Pero esto sucede, siempre sucede de algún modo. Cuando uno encuentra un libro, hay un trabajo de edición en muchos sentidos, ¿no? El primero es ¿no? Nosotros escuchamos la palabra de Luis y es un editor. O sea, no habló simplemente de cuestiones comerciales, de cuánto era la tirada, qué sé yo, se metió en el libro, propuso lectura. Uno no siempre encuentra, me sorprendí en algún punto, no siempre se encuentran editores así. Pero el propio autor es también un editor. Y en lo poco que yo leí del libro, bueno, que tampoco leí tampoco, no lo terminé, finalmente me parece que Samuel se pone en el lugar del editor, ¿no? Claro, editar Borges, editarlo en un registro filosófico. Yo ahí veo un desafío
que supera ampliamente el de las ediciones en el sentido que uno entiende eso habitualmente, ¿no? El otro punto que a mí sí coincido con Luis Quevedo, lo más desafiante del texto para mí fue, muchas cosas uno se las espera con Borges, ¿no? Y de quien se mete con Borges, por decirlo de alguna manera, y siendo yo un Foucaultiano, de esto algo sé, porque ustedes se acuerdan el comienzo de Las palabras y las cosas, donde Foucault dice, este libro, y finalmente todo su planteo filosófico, tiene su origen en un texto de Borges. Yo no sé si es cierto, pero alguien me dijo, un célebre profesor de filosofía antigua, Dominico Mara, quien había estado en la elección inaugural de Foucault en el Colegio de Francia, que Borges estaba presente. No lo sé. Puede ser que haya sido, no lo sé, me hubiese gustado, obviamente, vivir esa situación. Pero creo que si hubiese estado en esta presentación, que es una hipótesis que podemos manejar, yo coincido que quizá lo que más le haya llamado la atención es haber sido promovido a la categoría de redentor. Y de redentor de la realidad. Yo creo que ahí hay un desafío de lectura. O sea, es lo del título que uno no entiende hasta que lee el libro. O sea, es como, uno no espera eso. Espera una cantidad de cosas luego, que no esa, ¿no? Nada, hago algunos agradecimientos, por supuesto, y estas observaciones que no sé si son una pregunta, pero quizás Samuel podría explicar por qué redentor de la realidad, que es un aspecto que no ha quedado. En todo caso, apuntamos varios, Luis y yo ahora, pero no quedó, me parece, medianamente explorado en esta presentación del libro. Igual que es un editor, es un texto que podés escribir, Samuel. Es muy importante esto. Hay mucha gente que imprime, editar es otra cosa. Es muy distinto editar. Imprimir hoy, si imprimís, no hay problema. Si podés pagar el papel, imprimís. Pero editar es otra cosa. Gracias. No sé cómo es la cosa, digamos, tomo cada... Adelante, Samuel, adelante. Sí, contesta. Gracias. Bueno, muchas gracias, Edgardo, por tu comentario y tu pregunta, de alguna manera, o tu pedido. Y ya entonces me diste un cuarto, ¿no? Es decir, editor, Borges editado o algo así. Bueno, claro, lo ha dicho Luis y lo ha retomado Edgardo, ¿no? Esta idea de Borges redentor. Bueno, eso, o sea, ahí volvemos a lo mismo, ¿no? Esas son lecturas, ¿no? que se hacen sobre el libro y comentarios sobre el libro. Yo comento, digamos, comento el libro yo también. Me pongo en la fila y soy un comentador más del libro, entonces, más que de los comentarios, ¿no? Porque yo, digamos, en el libro no se escribe eso, ¿no? Yo no lo encontré, lo puedo volver a buscar ahora, porque más bien sí, se habla de la redención de la realidad, ¿no? Pero no es Borges el redentor. Esto yo, en principio, diría como una hipótesis de relectura mía misma, ¿no? Creo que reafirmaría, digamos, esa otra uso, digamos, de ahí del vocablo. Mauricio trajo aquí una cierta, diríamos, la etimología o un aspecto de la etimología de la palabra, que está muy bien y ayuda. No debemos olvidar a lo que con la dimensión de la redención han hecho algunos filósofos que no están tanto, ni están tratados en el libro, ni están en la obra de Borges, ¿no? Pero que sin ninguna duda están por debajo, digamos, ¿no? Benjamin, por supuesto, Walter Benjamin es un pensador de esa dimensión, pero también
tenemos aquel magnífico libro, La estrella de la redención, ¿verdad? De otro pensador alemán, Rosenzweig, Franz Rosenzweig, también uno de los objetos de estudio e investigación de quien está presente también aquí, Shirley Katz, que está trabajando, entre otros temas, ese tema. Sí que tenemos mucho para decir de redención ahí mismo, pero voy a tomar la pregunta, sí, de Edgardo, ¿no? Y si me permiten, no sé, estamos bien de tiempo, no lo sé muy bien, Yerko, Constanza, sí, pero adelante. Hay un párrafo del epílogo del libro que yo creo que ilustra cuál es el sentido ese de redención. Y me alegro que Edgardo señale que de alguna manera tal vez sea una movida que no se espera. La verdad es que yo tengo esa expectativa. Tengo la expectativa de que el lector de este libro encuentre algo insospechado de la mano de Borges. No, el Borges idealista es el Borges que él se encargó de que todos encontremos en todas partes en su obra, ¿no? Y hay un paso más allá que se ha querido dar aquí o que se ha intentado dar aquí. Entonces voy a leer un párrafo que creo que da un sentido, una parte de la respuesta, no sé si una respuesta directa, digamos, pero un insumo para la respuesta. Lo que existe conquista su realidad más plena cuando se redime de las parcialidades, oposiciones y aún contradicciones que conforman su prisión. Desde la perspectiva de lo real, el tiempo es la eternidad, precisamente porque es tiempo. El amor se realiza cuando lo hace en su no realizarse. La vida encuentra su latido más vigoroso cuando se siente en muerte. Lo que libera a esa vida de los límites de la representación para redescubrirse dentro de la mirada impersonal. Esa mirada impersonal extiende la querencia, una de las secciones del libro y un gran motivo de Borges es la querencia, hermosa palabra, ¿no? Entonces digo, esa mirada impersonal extiende la querencia del lugar originario sin abandonarlo. Cada cosa halla su realización más plena cuando arriesga la parcialidad que la define en el duelo al que pertenece, para recién reconocerse en aquello que se le enfrenta, la amenaza y la niega. La individuación es el proceso a través del cual ella misma se abre a la realidad arquetípica en la que ya se encuentra desde que nace. En fin, todas estas figuraciones se resumen en Dios como lo abierto, animal que difracta la mirada del límite hacia el horizonte como línea de fuga de cualquier lugar. Creo que en este párrafo de alguna manera se sintetiza el sentido en que la literatura de Borges leída en clave filosófica nos puede servir como una de las significaciones posibles de una realidad redimida. Es decir, que Borges, en resumen, sería, desde el punto de vista de la filosofía contemporánea, más o menos ya hasta escolastizada, si se quiere, o escolarizada, para no cargar demasiado las tintas en eso, ¿no? Borges también es, como filósofo, un crítico de la representación, como lo es Rorty, como lo es gran parte de la filosofía contemporánea, pero como crítico de la representación no llega, digamos, a ninguna, no arriba, diríamos, a ningún idealismo, ni a ningún neopragmatismo, aunque he tomado un párrafo de la obra de William James que digo que podría ser de mucho agrado para Borges en alguna parte del libro, pero no, hablo de un realismo, claro que no es un realismo representacional, no es un realismo ingenuo en ninguna clase, en ese nivel de las cuestiones sería más un idealista que un realista, claramente Borges, pero hay un realismo más allá, diríamos, de ese punto, en donde hay una participación a través de la sensibilidad y también de la literatura, del volverse literaria esa sensibilidad, una participación en lo real más allá del bloqueo, diríamos,
representacional, de la deformación de la que también retomó Carlos en su comentario. En ese sentido, creo que el libro se sostiene como una lectura de una filosofía redentora en Borges. Bueno, nada, no quiero extenderme más, seguramente se podría hacer y uno tira dados y bueno, ahí la partida continúa, ¿no? Muchas gracias, Samuel. Tenemos en el chat una pregunta del profesor Óscar Espinel de Uniminuto, Bogotá, Colombia. Óscar, por favor, toma la palabra. Vale, gracias, Constanza, creo que me están escuchando. Muchas gracias nuevamente por el espacio, muchas gracias por aceptar la invitación, al profesor Samuel Cabanchik por el libro, por este trabajo y por compartirlo en este espacio. Y bueno, no podría desaprovechar la oportunidad para insistir en una pregunta en torno a esa relación entre la filosofía o entre el lenguaje de la filosofía o los lenguajes de la filosofía y los lenguajes de la literatura. Un poco pensando en los rasgos, en aquello que caracteriza a esos lenguajes de la literatura y a esos lenguajes de la filosofía, quisiera proponer como pregunta, quisiera preguntar ¿qué de la filosofía toma o tomaría la literatura y qué de la literatura tomaría la filosofía? Y bueno, para continuar con la conversación, profesor Cabanchik, perdón. Bueno, muchas gracias, Óscar. Gracias, mucho gusto de compartir este espacio contigo, este diálogo. Bueno, digamos, tal vez cuando tenemos ese tipo de oraciones o proposiciones, ¿no? Como la literatura como sujeto de una de ellas y la filosofía como sujeto de la otra, y donde el objeto es el otro, ¿no? En cada caso, ¿no? La filosofía toma de la literatura toma de la filosofía. Obviamente es un primer paso para luego ir haciendo la reelaboración de la pregunta, ¿verdad? Porque no hay tal cosa tal vez como la literatura o la filosofía, o si la hay, en algún sentido es como una dimensión, más que como algo que pueda ser abarcado como nombre, diríamos, ¿no? Es decir, hay literaturas, hay filosofías, hay una dimensión filosófica, hay una dimensión literaria. Yo, digamos, creo que hay una tensión entre cuestiones de grado, entre filosofía y literatura. Puede haber una producción filosófica claramente lejana, diríamos, a la literatura, pero siempre guarda una relación con ella, y puede haber una literatura muy lejana y hasta enemistada, ¿no? Y tal vez a veces necesariamente enemistada con la filosofía, pero hay un campo en donde esos extremos y en los diferentes grados en que puede darse se encuentran, ¿no? Yo aproveché a la fuente de María Zambrano al comienzo del libro para recordar esa contraposición que ella hace y que me gusta tanto, ¿no? Es decir, la filosofía es una pregunta que no puede ser respondida, la poesía es una respuesta cuya pregunta nunca se ha formulado o quizá es informulable, ¿no? Entonces yo creo que lo mejor que podemos hacer en esa tensión, en ese vínculo que a su vez tiene grados, como digo, es no querer subsumir lo uno en lo otro. O sea, una operación como la rortiana, que convierte a la filosofía en literatura, me parece poco propicia, digamos, ¿no? Me parece no adecuada. Por otra parte, cualquier inversión que tome a la literatura como algo, digamos, que no llega a ser filosofía sería casi absurdo, ¿no? Más en nuestro tiempo, en donde realmente la filosofía es mucho más marginal, digamos, que la literatura en el concierto de la Bildung, digamos, de la época, ¿no? Creo que hay que mantenerse en la tensión, en las diferencias. En la filosofía predomina el concepto, sin ninguna duda, rige, mientras que en la literatura eso es una contraposición que también Deleuze hace muy bien, Deleuze-Guattari en Introducción a la Filosofía. Hablamos de la imagen o hablamos del percepto. Yo creo que el gran logro de la literatura es la conformación de la imagen, de la poesía, ¿no? Y la filosofía requiere
con esa imagen hacer concepto o requiere poner una diferenciación, una distancia, ¿no?, entre imagen y concepto. También tenemos aquí presente a Mari Carmen Rodríguez, gran especialista en Alain Badiou y traductora de Alain Badiou al español, y que me atrevo simplemente a traer el nombre de Alain Badiou. Frente a ella no voy a decir mucho más, ¿no?, naturalmente, pero creo que Badiou tiene también una gran articulación entre filosofía y literatura cuando habla de, bueno, es su visión de la filosofía, no voy a entrar en ello para nada ahora, pero que muestra al matema, al poema, al amor, a las distintas dimensiones con las que la filosofía, según su visión, puede suturarse, a diferencia de ser el campo de los ensambles de todas esas órdenes de verdad, o órdenes de subjetivación, también se podría tal vez decir, no sé si eso sería algo muy badiunense decirlo, pero bueno, en fin. Entonces hay muchas operaciones posibles. Creo que es un campo fértil para el ejercicio de la pregunta filosófica en nuestro tiempo. Muchísimas gracias. Tenemos a Ángel Carrión de México. Ángel. Hola, muy buenas tardes a todos. Soy yo, Ángel Carrión, aquí de México. Y pues nada, yo solamente soy aficionado a la literatura, a la filosofía. Tuve de maestro hace algunos años a Alberto Constante, excelente maestro. Y pues mi único comentario es mandarles un abrazo a todos y agradecer que hagan posible este tipo de espacios. Como lo decía hace un rato el maestro Cabanchi, la filosofía es cada vez más marginal. Por supuesto que sabemos los motivos, ¿no? Mover a pensar diferente a la moda, pues es un peligro para muchos, ¿no? Como se decía aquí en México de nuestro actual presidente, ¿no? Entonces yo creo que así la filosofía es un peligro. Y pues me siento muy bien de estar entre ustedes, son grandiosos profesores, por ahí especialistas en Foucault, y pues qué mejor que conocerlos aún de manera virtual, pero conocerlos en vivo y a todo color. Un abrazo y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Ángel. Colegas, si les parece bien, vamos a concluir con el espacio de las preguntas y los comentarios. Voy a dar la palabra ahora a mi colega Óscar Espinel para dar las palabras de cierre. Gracias, Yerko. Bueno, entonces con estas intervenciones vamos entonces dando por terminado nuestro encuentro de hoy. Agradecemos su participación, agradecemos sus intervenciones. Por supuesto, agradecemos a los panelistas, a los comentaristas, al profesor Samuel, al profesor Luis Quevedo, editor de UDEVA, por este espacio y por la conversación que hemos tenido. Finalmente, les invitamos a suscribirse a nuestras redes para pues, recibir la información respecto a las próximas actividades de la red. Recuerden que pueden encontrar la información a través de la página de Facebook y también pueden seguir pues, los distintos materiales que van resultando de estos encuentros. Los pueden consultar a través del canal de YouTube buscándolo por Foucault Latinoamérica. Asimismo, les rogamos estar atentos a nuestras próximas actividades. La próxima actividad se realizará el 26 de octubre, martes 26 de octubre, con un espacio que tendrá por título Guerra y discurso político en la modernidad. Con esto entonces nos estamos despidiendo, agradecer nuevamente su presencia, su participación, su acompañamiento y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Repérer une instance ou une espèce de puissance qui serait là, occulte, visible, peu importe, et qui diffuserait son rayonnement nocif à travers le corps social ou qui étendrait...